El teléfono vibró en mi bolsillo como un latido traicionero, rompiendo el silencio de la oficina vacía. Francisco. No te vayas aún. Había dicho Manuel con esa voz ronca que siempre me erizaba la piel. Sus ojos azules clavados en mí como si ya supiera el secreto que yo guardaba desde el primer día. Y entonces, sin previo aviso, su mano rozó la mía sobre la mesa. Un toque que no era accidental, que encendió en mí un fuego que amenazaba con consumirlo todo. San Sebastián era mi refugio y mi cárcel. Esa ciudad de mar y montaña donde el viento del Cantábrico susurraba promesas de libertad pero siempre terminaba, recordándome las cadenas invisibles de la sociedad vasca. Yo. Francisco Echevarría. Un contable de 35 años con un piso diminuto en el Gros y un corazón que latía al ritmo de amores prohibidos. Había llegado aquí huyendo de Bilbao. De una familia que aún me llamaba el hijo pródigo en sus rezos dominicales. El trabajo en la pequeña editorial de libros de poesía local era mi salvavidas, números ordenados, facturas impecables. Y al fondo de la sala, Manuel Aguirre. Mi jefe. El viudo carismático de 42 años que dirigía el lugar con una mezcla de pasión literaria y pragmatismo vasco. Alto. Con esa barba recortada que le daba un aire de intelectual bohemio. Y una heterosexualidad proclamada en cada anécdota sobre su difunta esposa. Elena. Muerta en un accidente de coche 5 años atrás. Todos lo adoraban, los autores que firmaban en la librería de abajo. Los vecinos que lo saludaban en el mercado de la Brecha. Yo lo observaba desde mi escritorio, robando miradas cuando él leía versos de Gabriel Celaya en voz alta. Su voz resonando como olas contra las rocas de Ondarreta. Aquella tarde de otoño. El sol se filtraba perezoso por las ventanas empañadas, tiñendo de oro las pilas de manuscritos no publicados. La oficina cerraba a las 7. Pero el equipo se había marchado temprano por el festival de cine que invadía la ciudad. Solo quedamos nosotros dos, revisando las cuentas del último trimestre. Francisco. Eres el único en quien confío para esto, me dijo mientras se inclinaba sobre mi hombro. Su aliento cálido contra mi cuello. Olía a café solo y a ese aftershave de sándalo que usaba. Un aroma que me perseguía hasta en sueños. Intenté concentrarme en las cifras. Pero mi pulso traicionaba. Acelerado como el tambor de una chalaparta en fiestas. ¿Todo bien?, preguntó. Y su mano se posó en mi antebrazo. Un gesto que podía ser fraternal pero que en mi mente retorcida se convertía en algo más. Levanté la vista. Y allí estaba esa mirada. No la del jefe paternal, sino la de un hombre perdido en su propia tormenta. Sí. Todo. Perfecto. Balbuceé. Pero mi voz se quebró como una ola contra el muelle de Zorroza. Él no se apartó. En cambio, se sentó en el borde de mi escritorio, cruzando las piernas con esa elegancia natural que solo los vascos bien nacidos tienen. ¿Sabes, Francisco? Desde que Elena se fue, he estado solo. No como en las películas. No. Solo de verdad. Como si el mar se hubiera tragado una parte de mí. Sus palabras eran un río desbordado. Y yo, el tonto que siempre había sido en amores imposibles, quise ser su orilla. Hablamos durante horas. O eso me pareció. De libros que nos habían marcado,
Él. El extranjero de Camus, yo. La casa de los espíritus de Allende. Por esa magia oculta en lo cotidiano. De San Sebastián. Esa perla del Cantábrico que en verano rebosaba de turistas y en invierno se volvía un pueblo gris donde los secretos fermentan como el chacoli en las bodegas de Getaria. Le conté de mi infancia en las playas de Sopelana. De cómo mi padre, un pescador endurecido, me había pillado una vez con un chico del barrio y solo había dicho, hijo. El mar no juzga. Pero la gente sí. El río. Una risa profunda que vibró en mi pecho. Y por un momento, el mundo se redujo a esa oficina con olor a papel viejo y tinta. Pero entonces, el toque. Su mano sobre la mía. No un roce fugaz, sino un apretón deliberado. Francisco. ¿Tú? ¿Has sentido alguna vez que algo en ti no encaja? Como si fueras un verso suelto en un poema ajeno. Mi corazón se detuvo. ¿Era esto? El hombre que presumía de su viudez heterosexual. El que rechazó a la guapa editora de Madrid el año pasado. ¿Ahora me confesaba? Intenté responder. Pero las palabras se atascaron en mi garganta como algas en la red. En cambio, me incliné hacia él. Y nuestros labios se encontraron en un beso torpe. Desesperado. Como si ambos hubiéramos estado esperando ese instante desde que el universo nos cruzó en la puerta de la editorial. El beso fue un incendio. Sus labios eran suaves, con sabor a sal marina y a la urgencia de lo prohibido. Sus manos subieron a mi nuca, enredándose en mi cabello castaño. Y yo respondí con una hambre que había reprimido durante años. Nos besamos contra la pared de estanterías. Libros cayendo al suelo como hojas de un árbol otoñal. Páginas de Lorca y Machado, testigos mudos de nuestra transgresión. Dios. Francisco. Murmuró contra mi boca. Su voz ronca de deseo. No sé qué me pasa. Pero no puedo parar. Yo tampoco. Mis manos exploraron su pecho bajo la camisa de lino. Sintiendo el latido acelerado que desmentía todas sus historias de hombre recto. Por primera vez, sentí que San Sebastián no era una cárcel, sino un escenario para nuestra propia obra trágica. Pero el éxtasis duró poco. Un golpe en la puerta nos separó como un trueno. Manuel. ¿Estás ahí? Es el casero. Hay un problema con el agua. Era la voz de Iñaki. El repartidor. Un chaval de 20 años que siempre andaba husmeando. Nos recomponemos a toda prisa. Yo recogiendo libros del suelo con manos temblorosas. Él alisando su corbata inexistente. Ya voy. Gritó Manuel. Y en ese instante vi el pánico en sus ojos. No era solo miedo al escándalo, era algo más profundo. Un secreto enterrado bajo capas de negación. Esa noche caminé por el Paseo Nuevo bajo la lluvia fina que tanto nos define. El Cantábrico rugiendo a mi lado como un amante celoso. ¿Qué había pasado? ¿Era real? ¿O solo un lapsus de un hombre viudo y solo? Mi teléfono no sonó. Llegué a mi piso. Un ático con vistas al Monte Urgul. Y me derrumbé en la cama. El sabor de sus labios aún en los míos. Soñé con él. Con nosotros en la playa de la Concha. Desnudos bajo la luna. Pero el sueño se torció, su rostro se convertía en el de mi padre.
juzgándome con ojos de piedra. Al día siguiente. La oficina era un campo minado. Manuel llegó tarde, con ojeras que delataban una noche en vela. Me saludó con un buenos días seco, como si nada hubiera pasado. Y se encerró en su despacho. Yo, fingiendo normalidad, tecleaba números que se emborronaban ante mis ojos. El almuerzo fue un suplicio, el equipo charlaba de pinchos en el bar Achuri. Pero yo solo podía pensar en su roce. Al final del día, me armé de valor y llamé a su puerta. Manuel. Sobre anoche. Él levantó la vista, pálido como un fantasma en la niebla de Zarauz. Francisco. Fue un error. Un momento de debilidad. Elena. Ella era todo para mí. Soy heterosexual. Lo sabes. No podemos. Sus palabras fueron cuchillos, cada una hundiéndose más profundo. ¿Error? ¿Debilidad? Me marché sin decir nada. El orgullo vasco, ese orgullo terco que nos hace callar hasta sangrar, sellando mis labios. Las semanas siguientes fueron un infierno sutil. Él me evitaba, delegando tareas en Iñaki, y yo, enterrado en mi trabajo, pero con el alma hecha trizas. San Sebastián, con sus fiestas de tambores y sus procesiones de Semana Santa. Se burlaba de mí, parejas heterosexuales besándose en el Cursal. Familias unidas en el bulevar. Me refugié en el bar de mis amigos, el Irrinci, donde la comunidad gay se reunía en voz baja, compartiendo vinos y confidencias. Allí le conté a Javier, mi mejor amigo, un diseñador gráfico con tatuajes de olas, lo que había pasado. ¿Cariño? Los hombres como él son los peores, te usan para probarse a sí mismos y luego te tiran como un trapo. Sus palabras dolían porque eran verdad. Pero en el fondo, yo aún lo amaba. O lo que fuera que sentía, una mezcla de deseo, rabia y esa empatía vasca por los heridos. Un mes después, el conflicto estalló. La editorial organizaba una lectura poética en el Teatro Victoria Eugenia, con autores locales y un toque de glamour donostiarra. Manuel me pidió, exigió, más bien, que me encargara de las finanzas del evento. Eres el mejor, Francisco, dijo con esa frialdad profesional que me helaba. Acepté. Porque negarme sería admitir derrota. La noche del evento. El teatro bullía de gente, trajes oscuros, vestidos de flamenca ligera adaptados al norte. Y el aroma a marisco del catering. Yo estaba en un rincón, sorbiendo un chacoli, cuando lo vi entrar con ella. Lucía, su cuñada. Una mujer de Bilbao con curvas generosas y risa estridente. La había mencionado antes, viene a visitarme. Necesita un hombro. Pero verla colgada de su brazo, susurrándole al oído, fue como un puñetazo en el estómago. Me acerqué, fingiendo cortesía. Buenas noches, Manuel. Lucía. Un placer. Ella me besó en las mejillas, oliendo a perfume caro. Francisco. Manuel habla tanto de ti. Dice que eres indispensable. Él palideció, desviando la mirada. La lectura comenzó,
Versos de amor perdido. De mares enfurecidos. Que resonaban como ecos de mi alma. Pero en el intermedio. Los vi. En un pasillo lateral. Manuel y Lucía. Besándose. No un beso casto. Sino uno profundo. Posesivo. Mi mundo se derrumbó. Corrí al baño. Vomitando el chacoli y la dignidad. ¿Era esto su heterosexualidad? ¿O un rebote cruel después de nuestro momento? No pude contenerme. Al final de la noche. Lo arrinconé en el callejón trasero del teatro. Donde el viento del Urumea silbaba como un lamento. ¿Qué coño fue eso? ¿Manuel? ¿Me besas como si fuera el fin del mundo y luego te revuelcas con tu cuñada? Soy tu experimento. ¿Tu secreto sucio? Él se giró. Los ojos enrojecidos. Cállate. Francisco. No sabes nada. Lucía. Ella es mi escape. Pero tú. Tú me aterras porque me haces cuestionar todo. Sus palabras eran un torrente, confesó que desde la muerte de Elena. Había sentido atracciones confusas. Impulsos que negaba en terapia. En misas en la iglesia de Santa María. Soy heterosexual. O eso me digo. Pero contigo. Fue real. Demasiado real. Lágrimas rodaban por su barba. Y por un instante. Quise abrazarlo. Pero el orgullo ganó. Eres un cobarde. Manuel. Y yo un idiota por creer en ti. Me marché. Dejando que la lluvia lavara mi rabia. Aquella noche. En mi piso. El teléfono sonó. Era él. Francisco. Por favor. Hablemos. No es lo que piensas. Colgué. Pero el daño estaba hecho. Los días siguientes fueron un torbellino de rumores. Iñaki me miró raro. Como si supiera algo. En la oficina. La tensión era palpable. Un cable a punto de romperse. Yo empecé a buscar otro trabajo. Soñando con Madrid o Barcelona. Ciudades donde los amores como el nuestro no eran tabú. Pero San Sebastián me retenía. Con sus playas que curan y hieren a partes iguales. El punto de inflexión llegó en diciembre. Con la primera nevada en el Monte Igueldo. Manuel me citó en la playa de Ondarreta. Al amanecer. Cuando el mundo aún dormía. Llegué envuelto en un abrigo. El frío mordiendo mi piel como arrepentimientos. Él estaba allí. Con un termo de café y una expresión de perro apaleado. Lucía se va mañana. Fue un error. Como todo lo demás. Pero tú. Tú no lo eres. Se sentó en la arena. Y yo. Contra todo sentido. Lo imité. Hablamos durante horas. Desnudando almas bajo el cielo plomizo. Me contó de su infancia en Pasajes de San Pedro. De un primo con quien jugó a besos inocentes y que luego negó todo, de la presión de ser el hombre de la casa, tras la muerte de Elena, de cómo mi presencia en la oficina había despertado un dragón dormido en él. Te quiero. Francisco. No sé cómo llamarlo, amor. Deseo. Lo que sea. Pero es real. Sus palabras eran un bálsamo. Pero las heridas sangraban aún. ¿Y tu heterosexualidad?
¿Qué? Tu familia. ¿La ciudad? San Sebastián no perdona a los que rompen el molde. Él tomó mi mano, entrelazando dedos como promesas. Al diablo con eso. He vivido en la sombra demasiado tiempo. Nos besamos de nuevo. Esta vez lento, saboreando el salitre en el aire. Con el faro de Igueldo vigilándonos como un dios benevolente. Pero la vida, como en las novelas de Pérez Galdós que tanto amaba Manuel, no es tan lineal. 2 semanas después, el escándalo estalló. Lucía, herida en su orgullo, había hablado. Llamadas anónimas a la oficina. Rumores en el barrio de Amara, el viudo Aguirre con el contable. ¡Qué vergüenza! Mi familia en Bilbao se enteró, mi hermana. La beata. Me mandó un mensaje, vuelve a casa. Francisco. Antes de que Dios te castigue. Y Manuel. Él se derrumbó. Una noche. Irrumpió en mi piso borracho de sidra. Gritando, no puedo. Francisco. ¿Mi hija? Mi reputación. Todo se va al carajo por ti. Sus palabras fueron un veneno, me acusó de seducción. De manipulación. Como si yo hubiera orquestado todo. Tú me obligaste a esto. Eres el diablo disfrazado de poeta. Lloré esa noche. Solo. Con el Cantábrico rugiendo fuera de la ventana. Al día siguiente. ¿Renuncié? La oficina fue un funeral, abrazos torpes de colegas. Una carta de recomendación de Manuel que temblaba en su mano. Lo siento. Murmuró. Pero sus ojos decían traición. Me mudé temporalmente a un hostal en el Parte Vieja. Vagando por calés y bares hasta el amanecer. Ahogando el dolor en gin tonics. Javier me arrastró a una manifestación del orgullo en Bilbao. Pero ni siquiera las banderas arcoíris curaron la fractura. El clímax llegó en Pascua. Esa fiesta vasca de procesiones y torrijas donde el pasado se entreteje con el presente. Recibí una carta. Manuscrita. Con el membrete de la editorial. Francisco. He mentido. No por cobardía. Sino por miedo. Pero el miedo me ha costado todo, perdí a mi hija en la custodia por inestabilidad emocional. La editorial se hunde en deudas. Y lo peor, te perdí a ti. Si me das una oportunidad. Lucharemos juntos. No como jefe y empleado. Sino como hombres. Lágrimas emborronaron la tinta. Corrí a su casa en el antiguo. Bajo la lluvia torrencial que convertía las calles en ríos. Lo encontré en el balcón. Mirando el mar. Una botella de vino vacía a sus pies. Manuel. Dije. Y él se giró. ¿Roto? Nos abrazamos. Sollozos mezclados con besos salados. Perdóname. Susurró. Te perdono. Respondí. Pero prométeme que no más mentiras. Esa noche. En su cama con sábanas que aún olían a Elena. Hicimos el amor por primera vez. Fue tierno. Exploratorio. Un renacer en medio del caos. Sus manos en mi cuerpo eran mapas de disculpa. Mi boca en la suya. Un juramento de lealtad. Sin embargo, el camino no fue fácil.
La ciudad murmuraba, boicots a la editorial. Miradas en el supermercado de la Brecha. ¿Su hija? Una niña de 8 años llamada Itziar. Llegó de visita. Confundida por el amigo de papá. Le expliqué con cuentos de barcos y mares. ¿Y ella? Con esa inocencia vasca. Nos dibujó un faro con 2 figuras de la mano. Pero el verdadero conflicto vino de dentro. Manuel recayó en dudas. Noches de insomnio donde soñaba con Elena y despertaba acusándome de robarle su normalidad. Yo. Con mi propia cicatriz, un ex en Madrid que me dejó por una mujer. Luchaba contra la paranoia de ser solo un capítulo transitorio. El Cao Trao estalló en verano. Durante las fiestas de la Semana Grande. En medio de los fuegos artificiales sobre la bahía de la Concha. Manuel desapareció. Horas de angustia. Llamadas ignoradas. Hasta que lo encontré en un bar de Gros. Rodeado de viejos amigos. Bebiendo como en sus peores días. No puedo más. Francisco. La gente habla. Mi hermano me amenaza con desheredarme. ¿Y si esto es un error? Sus palabras fueron un puñal, en su borrachera. Confesó haber visto a Lucía de nuevo. Solo para hablar. Pero yo olía la mentira como el humo de los chupinazos. La pelea fue épica. Gritos que ahogaron el estruendo de los cohetes. Eres un hipócrita. Me usas para llenar tu vacío y luego huyes como un niño. Él lloró. Admitiendo, tengo miedo de perderme a mí mismo. Pero te amo. Joder. Te amo tanto que duele. Lo dejé allí. Bajo las estrellas artificiales. Y caminé hasta el amanecer por la playa. El mar lamiendo mis pies como consuelo. Pensé en irme. En dejar San Sebastián y sus sombras. Pero el amor. Ese bastardo terco. Me retuvo. Los meses siguientes fueron de terapia conjunta. En un centro discreto de la parte vieja. Donde un psicólogo con acento navarro nos obligó a desenterrar esqueletos. Manuel enfrentó su bisexualidad reprimida, no soy hetero ni gay. Soy yo. Con mis contradicciones. Y yo. Mis inseguridades de ser el otro en una sociedad que aún venera la familia tradicional. La editorial sobrevivió gracias a un crowdfunding de la comunidad literaria local. Autores que, al enterarse, nos apoyaron con lecturas solidarias. Itziar nos visitaba fines de semana. Y poco a poco, nos vio como una familia improvisada, desayunos de churros en la cuchara de Manoli. Paseos en funicular a Igueldo. Hoy, un año después, estamos aquí. No es un final de cuento de hadas, aún hay noches en que Manuel duda. Y yo revivo traiciones. Pero es real. Humano. Como el viento que barre San Sebastián. Caminamos por el monte Urgul. Mano a mano. Con el Cantábrico extendiéndose ante nosotros como un lienzo infinito. Gracias por quedarte después del trabajo aquella noche. Me dice. Y yo sonrío. Sabiendo que lo que ocurrió no solo cambió todo, nos salvó. El invierno en San Sebastián es un amante cruel. Te envuelve en niebla y te susurra verdades que prefieres ignorar. Después de aquella Pascua de confesiones y promesas, Manuel y yo intentamos construir algo sólido sobre las ruinas de nuestras mentiras. Él vendió parte de su colección de libros raros para salvar la editorial. Y yo, en lugar de irme,
Me convertí en su socio silencioso, no oficial. Claro. Porque las lenguas aún silbaban en el barrio. Pasábamos noches en su casa del antiguo, cocinando marmitaco con patatas que olían a mar. Hablando de todo y nada. De cómo el pincho de bacalao en el bar Bordaberry era mejor que cualquier cena romántica en París. De los versos de Blas de Otero que nos definían, todo es posible menos lo imposible. Pero bajo esa ternura, las grietas se ensanchaban. Una mañana de enero, mientras el viento del nordés azotaba las persianas, encontré una carta en su escritorio. No era invasión de privacidad, estaba abierta. Como si él quisiera que la viera. De su hermano John. Desde Vitoria, Manuel. Estás destruyendo el legado familiar. Itziar te necesita estable. No enredado con ese contable. Lucía está dispuesta a perdonarte. A formar una familia de verdad. Mi estómago se revolvió. ¿Lucía otra vez? Recordé su beso en el teatro. Esa traición que aún punzaba. Confronté a Manuel esa noche. En la cocina perfumada a guiso de alubias. Dime que no la has visto. Él negó. Pero sus ojos, esos ojos azules que me habían cautivado, titubearon. Solo una llamada. Francisco. Para zanjarlo. Te lo juro por Elena. No le creí. Esa mentira, pequeña como una espina, envenenó todo. Empecé a distanciarme, turnos extras en un bar del puerto para no volver temprano. Noches solo en mi piso del Gros. Escuchando el rumor del tráfico en la avenida. Manuel lo notó. Por supuesto. Estás huyendo. Como yo lo hice. Me dijo una noche. Acorralándome en el pasillo. Sus manos en mis hombros eran un ruego. Pero yo las aparté. No. Manuel. Estoy protegiéndome. Tú aún la amas. O al menos amas la idea de ser el viudo perfecto. Gritamos hasta que los vecinos golpearon la pared. Y él se marchó, dando un portazo que resonó como el fin. Los días siguientes fueron un limbo. La oficina, nuestra oficina ahora, se convirtió en un campo de batalla fría, saludos formales. Correos impersonales. Iñaki. El repartidor. Intentaba mediar con chistes vascos sobre Echecoandre y Echecojaun. Pero ni siquiera su humor aliviaba. Yo me sumergí en lecturas, el corazón helado de Almudena Grandes. Por esa exploración de secretos familiares que me reflejaba. Y en las pausas. Vagaba por el cementerio de Polloe. Visitando la tumba de Elena, un acto de empatía retorcida. Para entender al fantasma que aún lo ataba. El primer quiebre real vino con Itziar. La niña llegó para un fin de semana. Con su mochila de la sirenita y ojos curiosos. Papá dice que eres como un tío. Pero yo creo que eres más. Me dijo mientras pintábamos en la mesa de la cocina. Manuel nos miró desde la puerta. Con una sonrisa frágil. Esa tarde. Jugamos en el parque de Alder-Dieder. Empujando columpios bajo el cielo gris. Itziar se cayó. Raspándose la rodilla. Y fue Manuel quien corrió a consolarla. Pero yo quien limpié la herida con gentileza. Gracias. Tío Fran. Murmuró ella. Y en ese momento. Vi el futuro, no perfecto.
Pero nuestro. Pero la duda persistía. ¿Podría Manuel elegirnos sobre su pasado? Febrero trajo la tormenta. La editorial organizaba una feria del libro en el Cursal. Un evento que atraía a cientos. Manuel y yo trabajamos codo a codo, planeando stands y firmas. Y en esas horas compartidas, el fuego renacía. Una noche, después de un ensayo, nos quedamos solos en el auditorio vacío. Te echo de menos, confesó. Y yo, débil como siempre, lo besé. Fue apasionado. Contra las butacas de terciopelo. Sus gemidos ahogados por el eco del mar cercano. No más secretos. Jadeé. Ninguno. Prometió. Pero las promesas son papel mojado en el Cantábrico. Una semana antes de la feria, John apareció sin avisar. Alto. Con el mismo porte Aguirre. Pero con una rigidez que Manuel nunca tuvo. Hablemos. Hermano. Dijo en el despacho. Y yo. Desde mi mesa. Oí fragmentos, escándalo. La niña. Lucía ofrece estabilidad. Cuando John se fue, Manuel estaba demacrado. Quiere que la editorial pase a él, si no, corrijo el rumbo. Intenté consolarlo. Pero él me empujó. Déjame solo. Esto es mi culpa. Por arrastrarte a mi caos. Corrí a la calle. La lluvia empapándome como lágrimas colectivas de la ciudad. Esa noche, en el Irrinci, Javier me sirvió un doble de orujo. Déjalo ir, Fran. Los hombres como él no cambian, solo te rompen más. Pero el corazón no obedece a consejos. Al día siguiente, en la feria, el caos estalló. Lucía se presentó. Radiante en un vestido rojo. Repartiendo tarjetas de su galería en Bilbao. Manuel. Querido. He venido a apoyarte. Dijo. Besándolo en la mejilla ante todos. Vi rojo. La confronté en el baño de señoras, irónico. ¿No? ¿Qué quieres? ¿Destruirnos? Ella rió. Crue. No destruyo. Francisco. Solo ofrezco lo normal. Él te usará hasta que se canse. Como a mí. El público murmuraba. Autores cuchicheando sobre el triángulo de la editorial. Manuel. Al enterarse, me arrastró a un cuarto de almacenamiento lleno de cajas de libros. Dime que no la provocaste. Su acusación fue el detonante. ¿Yo? Tú la invitaste. Cabrón. ¿O fue John quien te lo ordenó? Golpeé una pila de tomos, que cayeron como avalancha. Él me sujetó. Furioso. Eres paranoico. Todo esto por tu inseguridad. Nos besamos en la rabia. Un beso violento que mordía labios ciegos. Pero terminamos jadeando. Exhaustos. Lo siento. Murmuramos al unísono. La feria fue un éxito a medias, ventas buenas. Pero el ambiente envenenado. Esa noche, Manuel me llevó a la playa de Zurriola, donde las olas surfeaban solos en la oscuridad. Hablemos de verdad, dijo.
sentados en la arena fría. Confesó, había visto a Lucía una vez. Para pedirle que parara las presiones de John. No la amo. Francisco. Amo esto, nosotros. Pero el miedo me paraliza. Lloré. Él me abrazó. Y bajo las estrellas. Juramos terapia de nuevo. Honestidad brutal. Primavera llegó con brotes verdes en el Urgul. Y nosotros con ella. Itziar nos vio besarnos una vez. Y en lugar de huir, sonrió, como en las películas de princesas. Pero con dos papás. John cedió tras una cena familiar tensa en Pasajes. Donde Manuel declaró, soy bisexual. Hermano. Y feliz por primera vez desde Elena. La editorial floreció con un nuevo sello de literatura queer vasca. Inspirado en nuestras luchas. Pero no todo era idílico. Yo recaí en viejos patrones, celos cuando Manuel charlaba con un autor guapo en la librería. Él. En sus noches de insomnio. Soñaba con lo que pudo ser. Sin embargo, cada conflicto nos unía más. Como raíces entrelazadas en la tierra donostiarra. Nota, esta es la parte 2. Aproximadamente 1000 palabras. Continúa en el siguiente archivo. File 3, continuación de 14. Mi jefe heterosexual me pidió quedarme después del trabajo. Pero lo que ocurrió cambió todo. El verano en San Sebastián es un espejismo de luz y fiesta. Pero también un horno que cuece los secretos hasta que explotan. Después de la primavera de reconciliaciones frágiles, Manuel y yo nos sumergimos en la rutina de amantes públicos a medias, manos entrelazadas en el bulevar solo cuando creíamos no ser vistos. Besos robados en el funicular de Igueldo. La editorial prosperaba, nuestro sello queer vendía como pinchos calientes. Y Itziar pasaba julio con nosotros. Construyendo castillos de arena en la Concha mientras cantábamos Aupa Chiqui desafinados. Sois mis dos papás raros. Decía ella. Y Manuel se reía. Pero yo veía la sombra en sus ojos, el peso de ser raro en una tierra de tradiciones inquebrantables. El conflicto latente estalló en agosto. Durante la Semana Grande. Los fuegos artificiales iluminaban la bahía como explosiones de corazón. Y la ciudad bullía de chosnas y conciertos. Habíamos planeado una noche perfecta, cena en el Aquelarre. Ese restaurante con vistas al mar donde chefs vascos convierten el pescado en poesía. Pero John reapareció. Trayendo a Itziar temprano y con una propuesta, vayamos todos a las fiestas. Como familia. Acepté por la niña. Pero el aire olía a trampa. En el parque de la Ciudadela. Bajo las luces de las barracas. John me arrinconó. Sé lo que haces con mi hermano. Lo estás destruyendo. Elena se revolvería en su tumba. Sus palabras eran veneno puro. El conservadurismo vasco destilado en un hombre que aún creía en bodas en la basílica y herencias patrilineales. No lo destruyo. John. Lo libero. Él escupió, eres una fase. Un capricho. Lucía es real. Mencionarla fue el error. La había visto merodeando la feria meses atrás. Pero Manuel juró que era coincidencia. Esa noche. Después de ver los fuegos desde el balcón de Manuel. Itziar dormida en la habitación contigua. Le conté todo. Tu hermano me odia. Y con razón. Soy el villano en tu historia.
Él me abrazó. Pero susurró, no eres villano. Pero John tiene parte de razón. A veces me despierto pensando en cómo sería con Lucía. Estable. Sin escándalos. Sus palabras fueron un mazazo. ¿Me dices eso ahora? ¿Después de todo? Gritamos en susurros para no despertar a la niña. Acusaciones volando como chispas, yo. De celoso, él. De cobarde. Terminamos durmiendo en camas separadas. El mar rugiendo su desaprobación fuera. Al día siguiente. La traición se materializó. Encontré un mensaje en su teléfono, lo había dejado cargando en la cocina, Manuel. Estoy en el Hotel Niza. Ven. Hablemos de nosotros. De verdad. Lucía. El corazón me latió en los oídos. ¿Nosotros? Corrí al hotel. Un palacio Art Nouveau en el centro, donde turistas ricos tomaban vermú en la terraza. Lo vi entrar. Con esa camisa azul que yo le había regalado. Esperé en el lobby, oculto tras un periódico, hasta que subieron juntos al ascensor. Mi mundo se desmoronó. Subí las escaleras. Jadeante. Y en el pasillo. Oí sus voces tras la puerta, risas. Luego silencio pesado. No entré. Bajé. Aturdido. Y caminé por el paseo nuevo hasta que el amanecer me encontró exhausto en un banco. Llamé a Javier, se acabó. Es un mentiroso. El vino me llevó a su piso en el antiguo. Y allí lloré como no lo había hecho desde niño. ¿Cariño? Los closeteados como él siempre vuelven al armario. Sálvate. Pero el salvamento duele más que la herida. Manuel me buscó todo el día. Mensajes, Itziar pregunta por ti. ¿Dónde estás? Llamadas ignoradas. Al atardecer. Apareció en el Irrinci. Despeinado. Con ojos de tormenta. Francisco. Lucía me citó para decirme que está embarazada. De John. Era una trampa para separarnos. Parpadeé. Incrédulo. ¿Embarazada? ¿Y tú fuiste corriendo? Él cayó de rodillas ante la barra. Ante las miradas curiosas de los habituales. Sí. Porque soy idiota. Pero no pasó nada. Te juro por Itziar. Solo hablamos. Y ella confesó que John la usa para controlarme. Lágrimas surcaban su rostro. El barman. Un viejo gay que había visto de todo. Nos sirvió 2 aguas sin preguntar. Lo creí. O quise creerlo. Esa noche. En mi piso. Le exigí detalles, cada palabra. Cada mirada. Me dijo que John planea demandar la custodia total de Itziar. Alegando mi inmoralidad. Quería que volviera con ella para salvar la familia. Manuel sollozó. Y yo lo abracé. Pero la semilla de la duda germinaba. ¿Y si es verdad? ¿Y si parte de ti quiere esa normalidad? Él me miró. Roto, quiero esto. A ti. Pero el precio. Dios. El precio. La crisis culminó en septiembre. Con el equinoccio trayendo vientos huracanados.
John demandó formalmente la custodia, citando relación inapropiada con un hombre en los papeles. El abogado de Manuel, un tipo seco de Tolosa, nos advirtió, en el País Vasco, los jueces aún son conservadores. Podéis perderla. Itziar, ajena, jugaba con delfines de peluche, pero sus dibujos ahora mostraban tormentas. Manuel se hundió, noches sin dormir. Botellas de vino tinto vacías. Y una vez lo pillé mirando fotos de Elena, murmurando, perdóname. Yo, exhausto, consideré huir. Una oferta de empleo en una editorial de Barcelona llegó por email. Ven, Francisco. Aquí eres libre. Se lo conté una noche, en la cocina, mientras servía el caldo para la cena. Si me voy, tú puedes recuperar a Itziar. Ser el padre hétero que esperan. Sus ojos se ensancharon. No. Si te vas. Nos vas. Lucha conmigo. Pero la lucha era desigual, testigos de John. Vecinos comprados con mentiras. El cao trao fue en el juzgado de San Sebastián. Un edificio gris que olía a burocracia y lágrimas contenidas. Sentados en bancos duros. Manuel testificó primero: amo a Francisco. Es parte de nuestra familia. John, desde el otro lado, lo miró con desprecio. Mi turno, describí noches de cuentos para Itziar. Paseos en bicicleta por el río. Como la niña florecía con dos padres. El juez, un hombre mayor con corbata vasca, frunció el ceño. Esto es irregular. Saliendo, John me escupió: has destruido a mi hermano. Esa noche, Manuel desapareció. Horas de pánico, llamadas a hospitales. A John lo encontré en la tumba de Elena, en Polloe, bajo la lluvia. No puedo perder a Itziar. No puedo perderte a ti. Se derrumbó en mis brazos. Y allí, entre lápidas mojadas, le propuse: luchemos sucio. Publica nuestra historia en el sello Queer. Deja que el mundo sepa. Él dudó. Pero al amanecer, accedió. La publicación, un ensayo crudo. Amor en la sombra del Cantábrico, explotó. Artículos en el Diario Vasco. Apoyo de activistas de Bilbao. Incluso una mención en la tele autonómica. John retrocedió, avergonzado por el backlash. Ganamos la custodia compartida. Y Itziar volvió. Con un abrazo que valió todas las tormentas. Pero la victoria tenía costo. Manuel recayó en depresión, culpándose por exponer a la niña. Yo, con cicatrices frescas, dudaba de mi rol. Somos supervivientes, no héroes. Le dije una noche, en la playa de Ondarreta, con el sol poniéndose como un adiós suave. El otoño regresa a San Sebastián como un viejo amigo sabio, hojas doradas en el Urgul. Setas en los mercados. Y un aire que invita a la reflexión. Después del juicio y la publicación que nos salvó, Manuel y yo entramos en una fase de reconstrucción lenta. Como restaurar un caserío viejo piedra a piedra. Itziar se adaptó con la resiliencia de los niños vascos, clases de euskera en la ikastola.
Tardes de pelota en el frontón. Y noches donde nos leía cuentos en un batua imperfecto. Papá Manu y papá Fran contra el mundo. Decía. Y nosotros sonreíamos. Aunque el mundo aún lanzara dentelladas ocasionales. John se distanció. Un silencio helado que dolía más que las peleas. Lucía desapareció a Bilbao. Con su embarazo y sus secretos. La editorial. Renombrada Galeuska Ediciones en honor a poetas olvidados. Se convirtió en faro para voces marginadas, antologías de amor queer. Memorias de viudos no heterosexuales. Manuel dio charlas en el Festival de Literatura de Getaria. Su voz temblorosa al principio. Ganando fuerza como el chacol y fermentando. El amor no tiene orientación, tiene coraje. Decía. Y yo. Desde la primera fila. Aplaudía con orgullo y un nudo en la garganta. Pero la profundidad psicológica de nuestras heridas no se borraba con éxito. Manuel sufría ataques de pánico, noches donde se despertaba gritando Elena. Y yo lo calmaba con infusiones de manzanilla y palabras de Patria de Aramburu. Recordándole que la culpa es un peso que se comparte. Yo. Por mi parte. Lidiaba con la paranoia postraumática, cada mirada en la calle era juicio. Cada silencio de Manuel. Rechazo. En terapia. Desenterramos capas, mi miedo a ser el segundo plato provenía de un ex que me dejó por normalidad social. El suyo. De una educación católica que demonizaba el deseo no normativo. Un conflicto menor, pero punzante, surgió en noviembre. Con el cumpleaños de Itziar. Planeamos una fiesta en el Aquarium. Con tiburones y pingüinos como invitados. Pero Manuel invitó a John. Por la niña. El vino. Tieso. Con un regalo envuelto en papel rojo. La tensión era eléctrica, John me ignoró. Pero abrazó a Itziar como si yo no existiera. En el café posterior. Explotó. Esto no es una familia. Murmuró John a Manuel. ¿Es un circo? Manuel se levantó. Rojo de ira, es nuestra familia. Si no lo aceptas. Vete. John se marchó. Pero el daño estaba hecho. Esa noche. Manuel me culpó sutilmente, si no hubiéramos publicado. Quizás. Sus palabras fueron un eco de traiciones pasadas. Otra vez no. Grité. Elige, yo o tus fantasmas. Él lloró. Pidiendo perdón. Y hicimos el amor con urgencia. Reclamando cuerpos como territorios. El verdadero cao inesperado llegó en diciembre. Con la nieve cubriendo el monte como un sudario. Recibí una llamada anónima, Francisco. Sé tu secreto. El de Bilbao. Con el chico del puerto. Si no dejas a Manuel. Se lo cuento todo. Mi pasado, un amor juvenil en Sopelana. Un escándalo ahogado por mi familia, resucitaba. ¿Pánico, John? ¿Lucía? Confronté a Manuel. Temiendo su reacción. Te lo oculté porque era niño. Tonto. ¿Herido? Él me miró. No con juicio. Sino con empatía. Todos tenemos esqueletos. Amor. El mío es más grande, confesé a Elena mis dudas antes de casarnos. Y ella lo aceptó. Por eso me casé con ella. Por comodidad. No por amor pleno.
Su revelación fue un terremoto, no viudo ideal, sino hombre con medias verdades desde el principio. Furioso, lo acusé de manipulación eterna. Me has mentido desde el día 1. Corrí a la playa de la Concha, nevada y desierta, gritando al mar como en las leyendas vascas de Mari. Él me siguió, resbalando en la arena helada. Sí. Mentí. Por miedo. Por proteger a Itziar. Por no perderte. Pero el amor verdadero es confesar y quedarse. Nos abrazamos en la nieve. Sollozos congelados. Y allí, bajo el faro parpadeante, decidimos rastrear al chantajista. Era Iñaki, el repartidor, celoso de nuestro ascenso. Pagado por John. Despedido y confrontado. ¿Confesó? John, avergonzado, envió una carta de disculpa: he sido un idiota. Sed felices. Ese invierno nos transformó. Manuel escribió un segundo libro. Sombras en el Cantábrico. Un memoir de redención que se volvió bestseller local. Yo, promovido a editor, encontré voz en ensayos sobre amor no normativo. Itziar creció. Preguntando sobre bodas, ¿os casaréis? Reímos. Pero lo consideramos un compromiso civil en el ayuntamiento. Con amigos y mar como testigos. Hoy, en esta ciudad que nos vio romper y unir, Manuel y yo caminamos por el muelle de Aldudí, con Itziar correteando adelante. El sol de noviembre brilla tibio. Y él toma mi mano. Sin miedo. Quedarte aquella noche cambió todo. Dice. ¿Para bien? Asiento. Sabiendo que el final no es feliz eterno, sino humano, con tormentas y calmas. Traiciones perdonadas y amores ganados a pulso. En San Sebastián, donde el mar besa la tierra sin cesar. Nosotros somos eso, un beso eterno. Imperfecto. Pero nuestro.